En esa etapa, cuando comenzaste a conocer de Dios, me imagino ser la primera en tu familia, estamos claros que muchas veces es rechazado. ¿Y cómo te afectó eso? ¿Cómo se relacionó esto con ese cuadro de ansiedad que tú venías presentando desde tu niñez? Digamos, en cuanto a cómo se desarrolló, pasa de que toda mi familia toda la vida iba a la iglesia, pero pues iban a la iglesia y en la iglesia uno escuchaba la palabra, se hablaba de amor, se hablaba de hacer cosas buenas, pero llegábamos a la casa y mi casa era un completo infierno. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Next Level Podcast, el mejor podcast de latinos en Estados Unidos. Como siempre, mi persona Álvaro Mendoza y mi compañero... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy otro episodio más y estoy contento por compartir buenas conversaciones contigo, bro. Hoy tenemos a una invitada especial. Hoy tenemos un episodio especial, tenemos a la invitada Alejandra Maná. ¿Cómo te encuentras hoy, Alejandra? Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Tu nombre completo es María Alejandra, eso no sabía yo, bro. Tanto tiempo conociéndole. Sí, yo la conozco como Alejandra, pero María Alejandra. A ver, cuéntanos de ese nombre, ¿por qué tienes ese nombre escondido? Bueno, María, por lo general mi abuelita... se llamaba, pues ella era muy como devota a la Virgen María. Okay. Entonces cuando mi mamá nace, mi abuelita le pone a mi mamá María de los Ángeles, pero mi mamá se cambia el nombre y se pone solamente el nombre de Ángela, pero después ella quedó como con eso, como me cambié el nombre, y cuando me tuvo a mí, pues me puso María Alejandra. Oye, sí. Sí, mira que en nuestra cultura latina siempre está como muy... Eso es parte de voy a poner un nombre, listo, el santo. Ahí viene atravesado siempre. Como que siempre viene o el José, o el María, o el Pedro. Y viene de eso, de la cultura religiosa que tenemos en Latinoamérica. Sí, la cultura católica que... Sí, porque predomina mucho, sí. Sí, predomina bastante. Bueno, Alejandra, de verdad me hace sentir muy feliz tenerte acá. El día de hoy queremos tratar un tema. Bueno, creo que son varios temas en los cuales tú puedes desarrollar, que tú has vivido, que tú has experimentado en carne propia. Y son cosas que para los fines de este podcast, en los cuales siempre tratamos de mostrar la manera de seguir adelante, de superarse a uno mismo, esa manera de ver también cómo Dios obra en nuestras vidas. Por eso te invitamos. Por eso, cuando escuchamos lo que tenías para decir, dijimos, Alejandra tiene que estar en el podcast. Eso. Alejandra tiene que estar en el podcast. Gracias. Entonces, sabemos que eres la primera en tu familia, en muchas cosas. Eres la primera cristiana de tu familia y que eso conlleva una gran serie de desafíos. Demasiado. Sí. Hemos comentado en este podcast, yo no soy el primero en mi familia en conocer de Dios, pero soy el hijo primogénito. Entonces también siento como mucha relación a veces de ser el primero en muchas cosas, de ser el hermano mayor a veces te lleva a tratar de llevar el control de las cosas, de tratar de resolver los problemas de tus hermanos, Sí. de tratar de estar ahí para todo el mundo, de accionar, de ser el primero que da ese paso, de tener la iniciativa. Cuéntame, en tu vida, ¿cómo ha sido eso? Ser la primera. Bueno, pues yo creo que uno de los desafíos más grandes ha sido aceptarlo, porque todos los seres humanos luchamos con el tema de la aceptación. Entonces, cuando yo empecé a conocer de Dios por primera vez, cuando me reencontré con Él, porque ya había conocido de Jesús en la universidad cuando tenía 17 años, empecé a ir, pero no era consciente de la importancia de poder tener una relación con Dios. Y lo hacía tal vez porque estaba pasando por un episodio muy fuerte emocionalmente, en donde sentía que lo único que me saciaba, lo único que me daba esa tranquilidad era estar en un lugar como donde habitara Dios o donde se hablara de Él. Entonces creo que el desafío más grande fue como aceptar mi fe. Aceptar tu fe. ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Qué te llamó la atención? ¿Te invitó a alguien? Sí, yo tenía una amiga en la universidad, éramos como solo tres así, que éramos como las más pilas, por así decirlo.
y ella iba a la iglesia todos los domingos, entonces, y los jueves a estudio bíblico. Entonces Ok. me impactaba ver su estilo de vida. Era una mujer muy determinada, como muy resiliente, muy fuerte. Y vi que había algo muy positivo en ella y empecé a acompañarla, y ella fue como la que me encaminó a ir a la iglesia. Llegando a este tema, a mí me interesa saber un poco de su historia acerca de la ansiedad, porque nos has contado que has tenido un proceso desde los 8 años. ¿Cómo fue para ti encontrarte con esta persona que eventualmente fue la persona que te impulsó a tener un cambio en tu vida? Bueno, digamos, el tema de la ansiedad ha sido algo, no es fácil, y, pero siento que a veces como seres humanos como que nos cerramos a poder aceptar las cosas, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo desde los 8 años, yo no sabía, yo me vine a enterar a mis 26 años de que yo sufría de cuadros depresivos y de ansiedad. Desde muy Ujú. pequeñita tenía pensamientos suicidas, tenía pensamientos como me daban ataques de ansiedad y eso me llevaba a comer. Mi mamá me encontraba detrás de la nevera comiendo mayonesa, como si, como, pues eso no era normal en una niña. Pero en Ujú. ese tiempo, como yo me formé, me crié en un pueblo como que no, ay no, levántese que eso no pasa nada, ya, siga. Como que no le daban la importancia. Y ya después llegué a mi etapa de adolescencia y cuando llego a la etapa de adultez, que es donde tengo una crisis muy fuerte a raíz de como de una situación personal que atravesé, la podemos comentar más adelante, fue cuando empecé a recibir terapia con una psicóloga y ella empieza como a abrir, empezar a escudriñar, como a excavar esa niñez, ese pasado, esa infancia. Y ahí es donde ella me dice, pues saca su diagnóstico y me dice, pues es que esto no es de ahora, esto es algo que nunca se ha tratado y es la razón por la cual pues está pasando, estás atravesando por En eso. pocas palabras, tú estuviste desde los 8 años peleando sola contra algo que desconocías. Así Estuviste como es. peleando a oscuras. Claro, como cuando tú eres niño no tienes conciencia de las cosas que pasa en tu vida. Y hemos hablado en episodios anteriores Ujú. que hay cosas que tú lo dejas pasar y llega un punto donde empieza a explotar. Y yo creo que eso sucedió contigo genuinamente. Siempre, como en áreas rurales, a veces tu familia no le interesa, o como latinos en específico también, no les importa. O sea, No hay puedes, esa, como esa inteligencia emocional. claro. Y bueno, sabes que me suena mucho, me resuena, porque realmente tú sufriste muchas consecuencias de esa ignorancia, de cierta manera. Y, no sé si han escuchado a este profesor que se llama Yokoi Kenji. Lo amo. Sí, Sí, soy Lo he fan de él. escuchado. sí. Él Sí, siempre, o sea, desde pequeño yo lo escuché con esta frase que dice, desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Y siento que desconocer esa inteligencia emocional, toda esa situación de que es lo que lleva a causarle daño a los niños, a esa generación que está empezando, así como tal vez te lo hicieron a ti. Desconocer el hecho de que no es cualquier cosa, de que las cosas tienen una razón de ser. Simplemente no, párate y no pasa nada. Es que él es raro o él es un niño, no sabe lo que hace. Y eso te lleva a cometer otras cosas y a sufrir una vida de acontecimientos y a tal vez como jugar el juego en modo leyenda simplemente porque no conoces tu situación, ignoras tu situación. Y siento que ahorita que estamos entrando como a estas edades ya entre jóvenes adultos, es importante tener esto bien claro para poder no cometer los mismos errores con las generaciones que vienen. con nuestras generaciones, nuestros E hijos. incluso con nuestra propia vida topándonos con otra etapa de nuestra vida. Así Y es. si tú emocionalmente no estás bien y entras en una relación, creo que desde ahí estás empezando mal. Entonces es necesario que nosotros estemos pleno en ciertas áreas. Esto, para mí, si tú no estás feliz contigo mismo y luego intentas entrar en una relación, no vas a hacerle feliz a la vida de la otra persona o tratas de buscar la felicidad Así es. a otras cosas, a cosas que pasan en tu vida. No precisamente en una relación, pero quizás tú estás buscando
quizás la felicidad de tu carrera. Estás tratando de llenar ese vacío Sí. con otras cosas, con tu carrera. Y bueno, ahí es donde se desarrolla mucho este tema de la ansiedad y la depresión. Con tu carrera y con tu servicio también, porque aquí a veces, no a veces, siempre hablamos del servicio a Dios, pero muchas personas tratan de llenar eso con ese vacío. Pero yo creo genuinamente que no con eso se llena eso, sino que busca ayuda, pero también, o sea, busca a Dios primeramente para que Dios empiece a trabajar esas áreas que seguramente ella nos va a hablar de primera mano. Sí, es tremendo como escuchar todo ese testimonio. Porque sí, yo me imagino llegar a tus 26 años y darte cuenta como que, oh, ahora todo tiene sentido. Y me pregunto, ok, en esa etapa cuando comenzaste a conocer de Dios, em, me imagino ser la primera en tu familia, estamos claros que muchas veces es rechazado. Muchas veces es ir en contra de la corriente, ir en contra de las creencias familiares. No sé si esto te pasó y cómo te afectó eso, cómo se relacionó esto con ese cuadro de ansiedad que tú venías presentando desde tu niñez. ¿Eso lo agravó? ¿Sentiste que estabas en contra? ¿Cómo se desarrolló esa parte? Bueno, digamos, en cuanto a cómo se desarrolló, pasa de que toda mi familia toda la vida iba a la iglesia, pero pues iban a la iglesia y en la iglesia uno escuchaba la palabra, se hablaba de amor, se hablaba de hacer cosas buenas, pero llegábamos a la casa y mi casa era un completo infierno. Yo tengo 33 años, yo salí de mi casa a los 16 años. O sea, literal, termino la escuela, salgo a los 17 y cuando empiezo a vivir como esa vida de independencia, a trabajar, recuerdo que trabajo desde los 8 años. Mi tía tiene una pastelería y yo le limpiaba los moldes, lavaba los moldes y ella me pagaba por eso. Entonces una niña a sus 8 años que reciba un sueldo de 5.000 pesos en Colombia en ese tiempo era mucho dinero y para mí me generaba como ese valor. Entonces, cuando yo empiezo a pasar esos procesos de transición, como de fortalecimiento en mi vida, como esa independencia, llega la etapa de la adolescencia, la universidad, y ahí es donde empieza o donde me doy cuenta de que pues había algo en mí. Conozco a esta amiga que va a la iglesia, yo empiezo a pasar por diferentes episodios de depresión y ansiedad que ya venía viviendo desde muy niña, pero cuando empiezo a ir a la iglesia, pues mi familia, toda mi familia es católica, practicaba la religión católica, pero sin coherencia. Entonces empiezan como esos choques en mí, como si esto es Dios, yo no quiero amar a Dios, o yo no quiero estar ahí porque esto no refleja lo que el Padre dice o lo que, por decir, mis tías, que también eran personas que iban a la iglesia. Entonces, cuando empieza a pasar eso y yo voy por primera vez a la iglesia con mi amiga de la universidad, empiezo como, claro, es que usted ahora es una evangélica, porque yo empecé a tener una transformación, o sea, tal vez influenciada por la inmadurez que tenía en ese tiempo, por viendo a las personas y por querer agradar y por hacer parte de, y por la culpa. Entonces yo empiezo a ir a esa iglesia y empiezo a vestirme de pronto pues como con falda y eran atuendos pues que para una mujer joven, pues claro, o sea, como que mi familia lo criticaba. Entonces, y empecé a sentir, el primer rechazo que recibí fue de mi familia. Entonces, y eso, yo ya en ese tiempo yo estaba luchando con temas de pensamientos suicidas. Yo había tenido mi último intento de suicidio a los 19, o sea, en ese tiempo a los 19, y mi refugio era como, yo no me quiero morir, necesito de Dios. Mi familia no estaba como consciente de lo que estaba pasando en mí. Entonces, ahí es donde empieza como, como esa lucha, ¿sí? Entonces ya yo llegaba, salía de la universidad y yo iba y me cambiaba, me llevaba, me ponía un vestido o algo y me iba a la iglesia. Cuando llegaba, pues mi familia como, ay, ya llegó la evangélica, ay, ya llegó la, que no, en Colombia le dicen como, es un dicho un poco duro, pero dicen como estaba como lambiendo ladrillo, ¿sí? O sea, quieren Mm. decir como doblando rodilla en la iglesia, como algo así. Como de cierta Porque manera perdiendo el tiempo. perdiendo el tiempo o como, sí, dándole al pastor lo que no tienen o cosas así, porque pues ellos sabían que era una iglesia no católica. Pero en ese tiempo era lo que a mí me generaba paz.
y tenía muchos temas con la mente de que yo escuchaba las voces que me decían, mátese, o sea, usted no vale nada, mire, usted a su familia no le importa, usted, o sea, como lo fracasada que es, y eso yo a nadie se lo podía compartir porque si se lo compartí, mi papá estaba siempre viajando y mi mamá estaba trabajando y ella llegaba, nosotros somos 4 hijos, entonces mi mamá llegaba, haga almuerzo, o sea, como todos los quehaceres que tiene una mujer, admiro las madres demasiado, y todas las cosas que ella tenía que hacer para poder mantener el hogar cuando mi papá no estaba. Entonces como que yo la veía ya tan abrumada, yo decía, no quiero darle más problemas. Entonces me callaba. Cuando yo empiezo mi proceso con la psicóloga, bueno, pasa como todo esto, a mis 26 años tengo mi tercer intento de suicidio, ya era una adulta, ya tenía una profesión encima, pero nada me llenaba. Trabajé por una compañía por 11 años, en donde yo sé que fue Dios, con su gracia, el que me permitió como llegar profesionalmente a tantos niveles, ¿no? Como poder impulsar la empresa y hacer muchas cosas buenas. Y Dios ya me venía buscando, ¿sí? En la empresa me acuerdo que personas que hacían evangelismos me buscaban como, oiga, venga, es que usted tiene algo, como la invitamos a la iglesia. Yo no, gracias, yo no soy religiosa. Entonces, cuando yo empiezo a tener ese pico de éxito, por así decirlo, en mi vida profesional, ahí es donde yo empiezo a sentir el peor vacío de mi vida, porque yo tenía todo, pero nada me saciaba. Entonces, y ya a los 26 años, cuando experimento mi tercer intento de suicidio, ya yo dije, mi vida no tiene sentido, esto no tiene propósito. Y pues ahí fue donde el Señor empezó a escribir un nuevo capítulo en mi vida. ¿Y cómo fue ese reencuentro con Jesús? O sea, ya lo conocías, pero, o sea, definitivamente tú fuiste tras el éxito aparentemente, pero no es éxito en sí, sino que no hay una plenitud en tu interior. Pero ¿cómo fue ese encuentro en realidad? Bueno, cuando yo estaba pasando por esa temporada de depresión, yo fui diagnosticada pues tuve que empezar a recibir medicamento, a tomar medicamento psiquiátrico por el tema del intento de suicidio, ¿no? Entonces la doctora me dice, yo veo que hay un desbalance en tus neuronas muy fuerte y eso no se tiene que tratar con terapia, pero no tiene que tomarse primero con medicamento. Entonces yo estaba en ese proceso de aceptar, porque uno dice, la falta de conocimiento te hace creer de que si tú vas al psiquiatra, tú eres un loco y Así no es. eres un loco. O sea, eres una persona que está reconociendo que eres humano, que eres vulnerable y que no puedes solo, ¿sí? Entonces, cuando empieza ese proceso, yo caigo en una depresión crónica terrible y ahí es cuando el esposo de mi amiga me llama y me dice, mi amiga, mi esposa quiere que tú vengas a Estados Unidos. Y yo con depresión, o sea, una persona con depresión, tú le puedes pintar el panorama más lindo de la vida. Mira, es que sea agradecido, tienes esto, tienes una casa, un techo. No le importa, porque estamos como en esa burbuja, en ese mundo, y es esa falta de empatía que uno puede llegar a sentir porque nadie te entiende. O sea, es súper duro. Cuando estaba en ese proceso, ahí es cuando él me dice, intenta una vez más la visa. Yo había tratado de sacar la visa hace 10 años. Me la habían negado ya 2 veces. Yo dije, yo no voy a volver a gastar dinero en eso. Y con depresión, pues menos, yo tenía menos posibilidades. Pero en obediencia, algo me decía, hazlo. Y yo dije, ok, lo voy a intentar. Él me dice, yo pago todo, no te preocupes. Yo no tenía ni idea que ellos eran cristianos, yo no tenía ni idea que ellos iban a la iglesia. Y ahí es cuando yo intento la visa por tercera vez, me presento, me la dan. A mí me dan la visa el 14 de octubre, me la aprueban. El 14 de octubre del 2018. Y el 24 ya estaba en Estados Unidos y el 28 ya estaba en Lakewood. Y ahí fue donde tuve mi reencuentro con Dios. Mi reencuentro con Dios, que fue como el humillarme, el estar ya, no valía el título, no valía el cargo, no valía el dinero, no valía nada de lo que tenías. Simplemente estaba en un país en donde no hablaba el idioma, mi profesión no, o lo que había estudiado en mi país no tenía validez. Estaba con la depresión en donde yo sentía que nada de lo que hacía tenía Sentido. sentido. Sí, siento que ya en esa etapa de tu depresión estabas en las últimas y encima te quitaste como el único piso que tenías, que tal vez eran
pequeñas fortalezas que le daban vida a tu ego, a tu... o Sí, sea, Definitivamente. como sí. que, bueno, no estoy bien. Pongámonos peor. O sea, Sí, wow, o sea, a veces Dios te tiene que quitar todavía el piso y dejarte hasta el fondo para poder que tú lo veas, para poder que tú te des cuenta que Él te está buscando. Bueno, y mi pregunta es, ok, o sea, te quedaste sin nada, por así decirlo. ujú. Nada tenía valor. Pero tú, ¿qué sentías en tu corazón en ese momento en el que tú estabas experimentando este encuentro con Dios, este reencuentro? Bueno, para mí fue, yo abrí, o sea, como que en mi deseo, en mi adolescencia de buscar de esa ayuda, yo visité muchos lugares, tuve muchas conversaciones como acerca del ateísmo, yo me consideraba agnóstica, Buscando respuestas. buscando respuestas. Entonces, fui a muchos lugares, consulté muchas personas, pero hice terapias de Reiki, o sea, cosas que tú crees que te van a ayudar, pero que y te dan una ayuda como un bálsamo, como algo momentáneo, pero a la hora de la verdad, cuando tú tienes que empezar a tomar como, como hacer un balance o hacer o a darte cuenta de que esto te pasa como la pomada, como que te ponen pomada y se te pasa el dolor, pero después cuando pasa el efecto, ya después tú dices, ¿y ahora qué? Claro, cuando vengo a la iglesia, yo empiezo, claro, yo tengo por primera vez, yo experimento la presencia del Espíritu Santo. Casualmente ese día el pastor Danilo estaba dando depresión. Y pues claro, yo venía tratando de aceptar que yo tenía depresión con la psicóloga, porque yo ya estaba recibiendo terapia con la psicóloga, estaba medicada psiquiátricamente, pero cuando llego acá, pues ya no tenía, no, yo no traje mis medicamentos de psiquiátricos, yo no tenía dinero para pagar una psicóloga en Estados Unidos, porque eso cuesta mucho dinero. Pero el pastor empieza a hablar de eso y yo como con esa resistencia, ¿no? El orgullo, lo que tú decías, el ego. O sea, como ese, no, es que este man que me va a ayudar a mí si él puede tener más problemas que yo, porque es lo primero que uno piensa cuando uno está tratando de ser, cuando Dios te está quebrando en esa vulnerabilidad, ahí es donde lo primero que tú empiezas es, pero si esta persona no, yo ni siquiera sé quién es, ¿cómo me va a poder ayudar a mí? ¿Sí? Pero ahí es donde, lógicamente, eso refleja nuestro ego y nuestro orgullo. Y ahí es donde Dios, tengo mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Yo decía, ¿pero qué me está pasando? Y Él dice, si Dios te está buscando, si tú sientes que este mensaje, que lo que has escuchado hoy, Dios te está llamando a que te reconcilies con Él. Y en ese momento yo estaba, me acuerdo que cuando estuve, yo no hice nada, solamente miraba, pero cuando él hace el llamado, yo siento como si tuviera una plancha de calor, así un fuego atrás de mí. Y yo me acuerdo que yo estaba con los brazos así, como nada pasa. Y en ese momento yo dije, yo me rendí, yo bajé mis brazos, me arrodillé con toda la pena del mundo, porque yo decía, qué oso, que me están mirando, todo el mundo va a saber lo que me está pasando, como esa vergüenza. Y ahí es donde tengo mi primer encuentro con Dios, realmente con el Espíritu Santo, y ahí es donde empieza, si esto que él dice, porque él mencionaba el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y yo decía, si esto que él habla es real, yo lo quiero. Y ahí es donde empieza ese pensamiento agnóstico, ese pensamiento de que tú tienes que tener una respuesta a las cosas, a llevarme a leer la Biblia. Y pues ahí fue donde me encontré con la sorpresa, pues de la transformación del Evangelio. Wow. En la primera etapa no lograste desarrollar tanto el conocimiento del Espíritu Santo cuando te encontraste con Jesús. No. No, porque era una iglesia como un poco religiosa, entonces se experimentaban más cosas, como que la superficialidad era lo que valía. Y encima las voces en tu casa que te decían, que te lo recordaban. Que me lo afirmaban, entonces era una lucha bastante fuerte. Sí. Por eso es que la relación tiene que ser personal, no puede ser simplemente, no, es que en esta iglesia me van a transformar a mí. Ujú. A veces no tenemos eso claro. Y es algo obvio, algo que siempre escuchamos, algo que, no, a mí no me va a pasar. Pero sí, o sea, hasta que tú no experimentas realmente que Dios te habla y tú lo sientes, Mm. que sientes ese fuego.
Es chistoso, ¿no? Porque tú lo dices, tú lo describes como un fuego. Yo tal vez lo he descrito como, o descrito como un escalofrío, también como una paz. ¿Y eso? Sí, como tu experiencia personal, ¿cómo puedes tú describirla? Solo siento algo muy emotivo dentro de mí. No sé, me hace volver a vivir realmente la vida. Sí, O sea, no, esos son esos segundos que quiero que sean eternos, pero solo dura unos 5 segundos, 10 segundos, pero sabes que ese efecto que hubo te cambia tu panorama de vida, cambia tu mentalidad, cambia todos los aspectos que tienes acerca de tu vida, o por lo menos en mi caso, he pasado por varias transiciones que me ha costado ciertas cosas en mi vida, o quizás tengo un problema en específico y digo, no tengo solución de esto, simple y sencillamente, no sé, busco una solución, pero cuando llega esa chispa de la presencia de Dios, que aumenta tu fe para creer que no estás solo y que Dios está en control sobre la situación, definitivamente cambia todo tu ser, por lo menos en mi caso, cambia todo el panorama y vuelvo a creer y digo, no, si Dios es el que hizo los cielos y la tierra y si Él es el que me hizo a mí en este tiempo, para este tiempo, no todo está perdido, no estoy solo, sino que al contrario, Dios va a aumentar mi fe. Entonces, eso es la experiencia en particular que yo tengo con Dios y así como tú dices, cada quien tiene su experiencia personal con Dios y esa búsqueda no solo llena ese vacío, sino que te constituye una vida plena. No vas al vacío, no das un paso, no es como el ejemplo que tú diste, ok, me voy a aplicar este bálsamo solo para un momento. No, la presencia de Dios cuando toca tu vida, cuando empieza a transformar tu vida, no suceda eso, sino que empieza una carrera constante, un empieza cambio real, una sí, sanidad. claro, Sí, un paso a la vez. Hemos hablado y así de. lo que me agrada de lo que tocas y me hace pensar también es que es algo diario, es algo también que tú tal vez sentiste esa sensación de que Dios obró en ti, de que Dios está ahí contigo y puede ser indescriptible. Tratar de ponerlo en palabras es muy difícil de explicarlo. Claro. A veces queremos compartir esto con otras personas, pero no podemos. Es algo que no podemos nosotros decirle, mira, vas a sentir esto, va a Mm, ser algo así. Y aunque dure tan solo unos segundos en ocasiones, te hace sentir una seguridad tan real, te claro. hace estar tranquilo. Y pienso yo, ¿por qué? ¿Por qué solamente un momento? ¿Por qué no es algo que puedo sentir todo el tiempo? La idea es que lo sientas todo el tiempo, Mm. pero de eso se trata la fe. Claro. Se trata de todos los días luchar contigo mismo y negarte a ti mismo para creer en algo que tú no estás viendo con tus propios Mm, ojos. Y es que yo pienso algo, digamos, todo eso como que lo analizo y eso fue algo que empecé como a analizarlo cuando empecé en mi caminar con Dios, con tantas preguntas. A mí no me importaba leer la Biblia, o sea, a mí lo único que me importaba era conocer quién era el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo empecé a entender quién era el Espíritu Santo, cuando yo empecé primero a entenderme yo misma, porque me daba cuenta de que habían cosas. Él decía, la presencia que tú puedes sentir es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo empecé a tener como esos encuentros con Dios, porque eso solo me pasaba en la iglesia. O sea, solo lo sentía en la iglesia y yo decía, era como si el Señor te diera esta agua, yo te doy esta agua, pero no te la puedo dar toda porque si te la doy toda, no vas a volver a mí. Entonces era como que yo sentía, yo decía, yo quiero volver a sentir eso. Y el lugar, mientras empecé a crecer en mi fe, empecé como sí, a crecer, fue como, primero te lo doy aquí, pero ya después vas a empezar a experimentarlo a solas. Se comienza a En mi volver. caso, sí, porque hay personas que tienen encuentros con Dios en su habitación Ujú. y son como, wow, y van o no van a la iglesia o lo que sea, pero en mi caso, como él sabía cómo era mi pensamiento, él sabía cuál era mi debilidad en cuanto a las puertas que había abierto en mi vida desde muy joven, él sabía que yo necesitaba de esa pequeña porción de paz que él me brindaba en ese tiempo a través de la iglesia para que yo no me alejara, para Así que yo es. pudiera permanecer. Y bueno, también me hace pensar, ya que es
una pequeña porción y ya que, bueno, ¿cómo lo sentías tú? O sea, ¿o cómo llevas tú? Porque yo me imagino que ese cuadro depresivo, ese cuadro de ansiedad, es algo con lo que sigues luchando, porque es algo que viene desde tus 8 años. ¿No? Hay varios tipos de depresión y ansiedad. Hay personas que ya la padecen y hay personas que simplemente dependiendo algún acontecimiento en su vida, pueden sufrirla, pero pueden mejorar. Pero hay Ujú. gente, como es tu caso, que luchan con eso día tras día. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo llevas tu fe? ¿Cómo lo aplicas para poder seguir día tras día superando esta, digamos que esta situación que hay en tu vida? Bueno, pues lo primero es como yo siento que cuando una persona ha pasado por temas de ansiedad y depresión, en especial de ansiedad, es algo que no se va, pero como lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Era como es saber de que cuando tú eres consciente, tú tienes las herramientas para saber cómo afrontarlo, ¿sí? Entonces, en el caso de mi fe, de cómo ha sido ese balance, fue conocerme. O sea, cuando yo empecé desde la parte psicológica, empecé a conocerme a mí misma, empecé a darme cuenta de que yo tenía neurotransmisores en mi cerebro, que hay sustancias químicas en mi cerebro, que es la dopamina, la oxitocina, el cortisol, que son cosas que si yo no lo regulo a través de la alimentación, a través de hacer ejercicio, a través de ver cosas positivas, a través de obligarme de cierta manera a tener ambientes que me generen tranquilidad, no voy es a desatar que digamos, como que esa ansiedad Sí, vuelva otra vez, porque las ansiedades se desarrollan o llegan, y más cuando uno ya tiene como esa puerta abierta, por así decirlo, todo pasa en la mente. Entonces es como que la mente somatiza y se exterioriza en la manera como tú reaccionas, la sudoración en las manos, taticardias, taquipnea, y ahí es donde se exterioriza en nuestro cuerpo como tal. Entonces, en el ámbito de mi fe, yo digo como que ser real. O sea, cuando yo siento como, yo le digo, Dios, siento que, no sé, hay algo que me está dando vueltas en la mente, estoy teniendo ansiedad, y rindo eso al Espíritu Santo. Le digo como, ayúdame porque no puedo. O sea, es ese, o sea, como, Y ahí empieza todo. Cuando tú estás vulnerable, cuando tú dejas a Dios actuar en tu vida, empieza la sanidad interior, porque nosotros creemos aparentemente tener el control sobre todas las cosas, pero en realidad cuando tú dejas que Dios toma el control sobre cada situación, Él empieza a transformar y lo usa para bien. Y me llama mucho la atención lo que tú dices, es que el Espíritu Santo solo me daba ese poco de agua, pero yo no creo que el Espíritu Santo te dé solo un poco, yo solo creo que quizás uno es lo suficiente que puede recibir, porque Dios anhela darte el todo o darte lo mejor o llenarte con su presencia, ujú, pero hay un límite y esto no nos lleva a entender que nosotros continuamente tenemos que ir a buscar a Dios. O sea, no es porque hoy me tomé esta medicina y ya nunca más lo voy a necesitar en sí, la vida. Y es que Dios es una persona, no es algo que solo buscamos cuando necesitamos. Para mí, honestamente, yo necesito a Dios en mis buenas temporadas, en mis malas temporadas, en los momentos en donde estoy al pico de algo, porque también me hace saber, oye, tranquilo, esto es bueno, celebra, disfrútalo, pero también va a haber otras batallas que enfrentar. Estamos en un camino, no estamos en un lugar estático, sino que estamos tras esa carrera. El apóstol Pablo bien lo narra y lo dice de esta forma, sino que vamos tras esa carrera. No es de que ujú, yo ya lo he logrado todo. Eso nos da a entender de que no tenemos algo como ya llegué en la meta, ujú, o como muchas personas piensan, yo ya soy santo, yo ya, o lo que quizás a veces te etiquetan muchas ujú, personas, porque tú vas a la iglesia, ya te crees santo, ya te crees esto. No, al contrario, sino que seguimos teniendo ciertas áreas en donde tenemos que mejorar, en donde Dios tiene que transformar, seguimos rindiendo todo eso. En algún momento el enemigo, vivimos en un mundo y ese mundo, el enemigo hasta cierto punto tiene esa influencia de querer desubicarte o traer esas, como que esas nociones, como como por esa ejemplo tú, inestabilidad. claro, como que, por ejemplo, tú
tuviste ansiedad, eso te trae a la memoria, ok, o sea, vuelve a revivir esto. O sea, hay una guerra continuamente ahí, pero la respuesta aquí, por lo que yo sé y lo que seguramente tú también sabes, es Dios en cada momento. Mm. Y eso no es algo que se puede explicar tan real, sino que se puede experimentar tan real para mí. Y eso me lleva, ahorita que estabas hablando, me lleva a acordarme de cuando empecé a experimentar eso, que yo sentía solo esa saciedad en la iglesia. Un día en una clase, la pastora que estaba hablando, dando la clase, ella dice, habla acerca de una parábola que está en Juan, donde Jesús les dice, la vid, o sea, la uva, si se desconecta del árbol, no puede dar un fruto. No puede producir fruto. Pero, y lógicamente, ¿no? Ya después sabemos la historia que dice, pero las ramas que no le sirven tienen que ser cortadas para que salga un fruto nuevo. Podadas. Exacto, deben ser podadas. Y cuando eso, o sea, yo tuve a través de eso una revelación y yo supe cómo estoy siendo podada. Por eso Dios, o sea, para poder experimentarlo, tengo que seguir conectada a Él. Y por naturaleza soy una persona apasionada. Entonces, apasionada en mi trabajo, como en lo que yo haga, siempre soy apasionada y tiendo a ser muy alegre. Entonces, cuando yo eso, y me acuerdo que yo le hice una oración a Dios y le dije, Señor, si yo antes era apasionada por mi trabajo, logré cifras que nunca me llegué a imaginar en el ámbito económico como de la empresa, yo quiero ser apasionada por ti. Yo quiero que mi adicción seas tú. No quiero nada más. Wow. Me hace pensar también en que cuando decías que era como conocerte a ti misma. Algo que decimos mucho en este podcast es el crecimiento personal. Y esa es una de las claves para poder seguir adelante, para poder llegar a un nuevo nivel. Cada Sí. una de las travesías, cada uno de los obstáculos se vuelve un escalón. Pero esto sucede porque, bueno, la palabra dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y para amar a los demás, primero tienes que amarte a ti mismo. Y eso es lo primero que Dios te enseña cuando comienzas a conocerlo a Él. Es como ese proceso de transformación que tú Así hablas, es. es lo primero que te pones a conocerte a ti mismo, saber tus fortalezas y tus debilidades. Porque cuando tú te conozcas a ti mismo, también vas a hacer lo que Él necesita. Vas a Así es. poder amar a los demás. Entonces, siento que todo va de la mano. Superar depresión, superar ansiedad, superar todos los problemas de la vida diaria, superar los problemas familiares, superar problemas económicos. En eso que tú dices, en amarte a ti primeramente, me llama mucho la atención porque quizás no logramos conectar en la vida diaria esa expresión porque es muy pequeño y se oye muy simple. Pero si nos ponemos a pensar en ese concepto pequeño, es que tú no puedes dar algo que no tienes. Tú no puedes dar amor si no tienes amor. Uh-huh. O sea, enlaza una serie de cosas que de verdad te trae la plenitud. Cuando tú empiezas a amarte a ti mismo, no significa vanagloriarte. Ok. Aquí estamos hablando de muchas cosas cristianas, pero amarte a ti mismo no es vanagloriarte. Amarte a ti Así es. mismo es saber cuidar el templo de Dios que también nos dio, es priorizarlo. Y justo por eso. Tienes que aprender a apreciarte a ti mismo. Y eso llega a través del amor que Dios te enseña. Primero tienes que amar a Dios. Claro, Y a Sí. través de ese amor es que tú te das cuenta, ok, esto es amor. claro. Este amor yo no lo tengo por mí. Ahí es donde tú ves esas falencias. Entonces, claro que hay que amarnos a nosotros mismos. Pero llegas a través y siento que yo obviamente, y me imagino que tú también, en todo ese proceso intentaste quererte a ti misma, intentaste Sí. superarte a ti misma, intentaste decir, ok, tengo que amarme a mí para poder amar a los demás. A lo mejor son cosas simples que siempre hemos escuchado y que hemos tratado. Claro. Pero hasta que no llegue ese momento en el que tú sientes ese amor real, ese escalofrío, ese fuego, todo eso que Dios pone en tu vida y dices, wow, Dios me ama y así no me amo yo. Así Así es. no amo yo a mi familia, así no amo yo a mis amigos, así no amo yo mi trabajo, así no amo yo mi vida. Hasta que tú no experimentas eso, no puedes crecer lo necesario para poder sentirte pleno con tu vida, para poder sentirte bien haciendo lo que estás haciendo, para poder detenerte a pensar y estudiarte a ti mismo y decir, wow, tengo que cambiar esto,
quiero esto para mi vida. E incluso llegar a decir, quiero darle mi vida a Dios. Eso. Ahí está la clave. Y yo siento que, digamos, complementando lo que dices, es algo, o sea, como que eso yo lo resumía como en identidad. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes quién eres, tú no, o sea, tú estás segura. Entonces, esto me acuerda de una historia que me dijo una amiga alguna vez, empezando con el tema de ese caminar de fe. Me dice, si tú eres la hija del dueño de Coca-Cola, tú vas a llegar a Coca-Cola como la hija del dueño de Coca-Cola. Y si tú te quieres ir a tomar una Coca-Cola, tú llegas y la tomas y ya, la agarras y te la tomas porque eres la hija del dueño de Coca-Cola. Pero cuando tú no sabes que eres la hija del dueño de Coca-Cola, tú llegas y, ay, ¿será que me puedo tomar esto? Como sin esa autoridad. Y ella me hacía esta analogía o este ejemplo refiriendo a la identidad que nosotros tenemos en Dios. Entonces, es algo, yo siento que cuando empezamos, sea cual sea el contexto de vida que tengamos, lo primero que Dios restaura es nuestra identidad. Porque cuando tú sabes quién eres, tú dices, ok, yo sufrí ansiedad, yo estuve en las drogas, estuve en el alcohol, pero nada de esto me define, porque el que me define es mi Padre, o sea, es Dios. Él dice que soy amada, Él dice que soy restaurada, que soy empoderada, que soy aceptada, y ahí es donde empieza ese caminar de fe, porque es algo como tú decías, no es una meta, o sea, mi meta es Jesús, pero eso va a llegar hasta cuando estemos en su presencia. Estoy plenamente de acuerdo con este concepto porque de verdad nosotros desconocemos nuestra identidad y es que Dios quiere llevarnos a nuestra identidad original. Hay una identidad original que teníamos desde antes de la caída del hombre, pero esa identidad se distorsionó cuando apareció el pecado dentro de la escena. Jesucristo es lo que trae de vuelta cuando viene a este mundo a restaurar, a darnos la segunda oportunidad. Y entonces cuando nosotros buscamos a Jesús y tenemos el encuentro con el Espíritu Santo, me llama mucho la atención porque eso es lo primero que te revela. Te revela que tú puedes superar todas esas cosas, esas debilidades, porque Dios es el que te da todas las fuerzas. El apóstol Pablo lo dice de esta forma y me encanta. No soy yo, sino es la potencia del Espíritu Santo en mí, dice. Entonces te das cuenta que ya no solo tú estás peleando. Hay una batalla que tú peleaste por mucho tiempo y te diste cuenta que no lograste nada. De verdad, en mi caso me ha pasado. Pero hay una segunda temporada en donde tú empiezas a tener conciencia de que hay alguien más que está sobre ti. Hay alguien más poderoso que tú. Esa temporada es la temporada de plenitud. Esa temporada es la temporada de caminar hacia el éxito emocional, espiritual. Temporada de cambios de tu vida. Así es. Creo que lo importante de todo esto es también pensar y darnos cuenta que aunque haya depresión, aunque haya ansiedad, si estás pasando por algo como esto y dices, no, es que los demás tienen la versión fácil. Yo tengo que vivirlo quién sabe por cuánto tiempo. Yo no sé cuándo vaya a acabar. Además estoy luchando con esto desde hace tantos años. No te rindas y date cuenta que lo que hay es que hacer las cosas distinto. Cometer y tener la misma actitud sin un cambio no va a cambiar el resultado. Los cambios traen nuevos resultados. Y date cuenta de que hay personas que están, al igual que tú, luchando cada día, pero no están solos. Esta es tu decisión, es decisión tuya si quieres seguir adelante por tu cuenta o si tal vez te quieres dar la oportunidad de ver si Jesús también te puede llevar a ti de la mano. Así que yo invito a todos los oyentes, a todos los que nos estén viendo en las plataformas digitales, a que vean estos testimonios, vean estas experiencias de otras personas y también se animen. Anímate, hay esperanza para seguir adelante, para superarte. Y también te animo a que nos sigas en las redes sociales. Excelente. Bueno, yo creo que este ha sido un episodio espectacular, de verdad. Gracias por compartir todo lo que has experimentado. Esperamos que este mensaje le llegue a mucha gente y que pueda cambiar vidas. Que eso que tú has vivido sirva para mucho más que solamente para ti. Así. Para que todo lo que has experimentado tenga un propósito mayor. Porque, como tú dices, has logrado grandes cosas en tu vida por ti sola.
Y Sí. ahora que estás con Jesús de la mano, creo que vas a lograr muchas más cosas. Wow, yo también lo creo. Sí. Gracias por invitarme y nada. ¿Hay algo más que quieren agregar a esta conversación? Bueno, yo siento que no importa que seamos inmigrantes, no importa que seamos latinos y que estemos fuera de la tierra en la que nacimos, aquí se puede todo. Aquí en donde estés, si nos estás viendo, no te rindas y sigue a un nuevo nivel.